no se iban a librar de nosotros, nunca se van a librar de nosotros, por eso viene ahora el próximo capítulo de lo que estábamos haciendo, dinámica 2.1, por decirle así. Ya saben lo que estábamos haciendo, si vieron el video anterior. ¿Qué nos falta hacer de este problema? Sacar peso X. Planteamos el diagrama de fuerzas, muy prolijamente, no nos tenemos que olvidar de ninguna fuerza, hacer el diagrama cuerpo libre, porque si nos olvidamos de alguna fuerza estamos en el horno, porque estamos planteando mal el problema. Esto es leer el problema, ser muy cauteloso, o sea, este es el primer paso, yo diría, el más importante, después son todas cuentas que vienen, pero es más importante porque más allá de la estética del dibujo es ubicar todas las fuerzas que se aplican en el cuerpo, el famoso diagrama cuerpo libre. Y una vez que yo ya detecto todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, tanto sobre el eje X, sobre el eje Y, salvo el peso, ¿no? Que no está ni es para el eje X ni es para el eje Y, pero la fuerza peso se descompone en peso X y peso Y, ¿no? Como vimos recién. Esta descomposición es lo más importante, pues si uno no hace mal esa descomposición o no sabe cómo descomponer una fuerza en eje X y en eje Y, ya no podemos seguir haciendo nada. Pero bueno, siempre, vuelvo a repetir, el peso es una fuerza oblicua. Ni es paralela al eje X ni al paralela al eje Y. Entonces, ¿cómo de alguna manera descompongo paralela la fuerza, ¿no? La fuerza peso, ¿cómo la descompongo paralelamente al eje X y paralelamente al eje Y? Siempre hay que hacer lo mismo. Quiero proyectar esa fuerza peso en el eje X, para sacar peso X. Agarro una línea punteada, hago una línea punteada que pasa por el centro del cuerpo, paralela al eje X. Y lo que hago es agarro el extremo de la fuerza peso y proyecto tiqui, 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 con línea punteada perpendicularmente a esta línea punteada que tracé anteriormente. Cuando proyecto perpendicularmente con línea punteada esta fuerza peso sobre esta línea punteada para el eje X, lo que me queda trazado es la fuerza peso X. Esa es la proyección del peso sobre el eje X. Listo. Lo mismo hay que hacer cuando tengo que sacar la fuerza peso Y. O sea, tengo que proyectar la fuerza peso sobre el eje Y. Agarro una línea punteada que sea solidariamente paralela al eje Y. Y después la agarro el extremo de la fuerza peso y hago línea punteada perpendicular a esta línea punteada que tracé antes, y esto lo que me queda acá marcado es la fuerza peso Y. Siempre hay que hacer lo mismo. Termina siendo peso X, peso Y, el peso de la resultante, esto termina siendo un rectángulo, digamos, ¿no? Se llama regla del paralelogramo esto, para el que lo sabe, pero no importa. Termina siendo un rectángulo donde se descompone la fuerza peso en peso X y peso Y, siempre hay que hacer lo mismo. O sea que hay que acostumbrarse a proyectar la fuerza sobre los ejes, nada más. Una vez que hicimos eso, son las ecuaciones de Newton, ¿no? Una vez dibujamos toda la fuerza, digo, las ecuaciones de Newton es sumar las fuerzas en X, sumar las fuerzas en Y. Por separado, claro. Sumo las fuerzas en X y me fijo qué fuerzas aparecen sobre el eje X. Bueno, tenemos la tensión, que es la tensión de la soga, y el peso de X. Ahora, no hay más fuerza sobre el eje X, porque fuerza de fricción no hay rozamiento con el plano, porque el problema no dice que haya rozamiento con el plano. Ya lo vieron, compartimos en pantalla el enunciado en el video anterior. No hay rozamiento. Entonces las dos únicas fuerzas son la tensión y el peso X. Entonces cuando sumo la fuerza sobre el eje X va a ser tensión, como la tensión apunta en el mismo sentido del eje X, es positiva, y menos peso X, se le pone menos peso X porque este peso X apunta en sentido contrario al eje X. Bueno, una vez que ya sumé todo, masa por aceleración, siempre el mismo chiste.
más por aceleración en X, que en este caso va a ser 0 la aceleración X, porque el dato del problema dice que va a velocidad constante el cuerpo. O sea que el tipo tira con la soga sobre el cuerpo, lo eleva a velocidad constante. Lo eleva a velocidad constante. Bueno, entonces si eleva a velocidad constante, la aceleración en X vale 0. Entonces esto vale 0, pum, ya está. Sobre el eje Y. Bueno, ¿qué fuerzas hay? Bueno, el peso I, que es perpendicular a la tarima, perpendicular, y la famosa normal. La normal siempre es perpendicular al cuerpo, siempre es perpendicular a la tarima, al plano inclinado, que va a ser la fuerza que hace la tarima o el plano inclinado para sostener al cuerpo, porque si no el cuerpo se puede hundir. Tiene que ser sólida la tarima, el plano inclinado consistente, de tal forma que pueda hacer una fuerza que pueda sostener al cuerpo solidariamente, como para que éste se pueda desplazar libremente sobre el eje X. Y libremente no, porque estoy aplicando una tensión, ¿no? Acá posee fuerza que hace el plano inclinado, esta rayita significa sobre el cuerpo. Es una forma de ponerla. Bueno, entonces, normal, peso I. Bueno, entonces hago la suma de fuerzas en I. Normal apunta en el sentido del eje Y, positiva. Menos peso I, en sentido opuesto al eje Y, negativa. Normal menos peso I igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque la aceleración en I vale 0, porque ya dijimos que el cuerpo solamente se mueve sobre el eje X. El cuerpo no se mueve sobre el eje Y, el cuerpo no se mueve sobre el eje Y, se mueve sobre el eje X. O sea, el cuerpo no bailotea así, yo no veo que se mueva sobre el eje Y. El problema no dice nada que se mueve sobre el eje Y. El cuerpo dice que se mueve sobre el eje X, ¿no? Entonces, si se mueve sobre el eje X, la aceleración en I vale 0. Entonces, ¿qué hace? Simple. Pero el problema acá pedía tácitamente la tensión de la soga. Entonces, tomo la primera ecuación, tensión menos peso X igual a 0. Despejo esto que estoy restando sumando. Listo, bueno, uno dice, ya está, terminé. Tensión es igual a peso X. Bueno, la pregunta de ¿quién es peso X? Claro. La idea es sacar peso X. Y ahora hay que aplicar trigonometría en base al dibujo. Es fácil. Siempre uno se hace galleta cuando tiene que sacar el peso X, el peso Y a través del dibujo, usando trigonometría que asusta y que no tiene que asustar mucho. Así que vamos a analizar un poco esto para que no haya inconvenientes. Y vamos a verlo bien, con detalle, porque es parte del problema de hoy. Saber sacar bien a través de la trigonometría las componentes peso X y peso Y sin hacerse galleta. Claro. Bien. Vamos a analizar bien el dibujo. Vamos a concentrarnos en este dibujo. Vamos a olvidarnos de lo demás. Ahora nos concentramos acá. Miramos fijamente el dibujo. Y vamos a observar la geometría que tenemos aquí. Bien. Ahora, prestando un poco de atención, se va a entender la situación. Bueno. Este ángulo vale 37 grados, que es el ángulo del plano inclinado. ¿Está? Es el que me da el dato del problema. Yo lo que voy a hacer es esto. Voy a dibujar, yo sé que este es un plano inclinado, ¿no? Voy a dibujar a través de esta línea de puntos que hice un triángulo rectángulo, que estoy marcándolo. Esto es un triángulo rectángulo formado por la hipotenusa, que es la tarima o el plano inclinado, y este cateto, que es línea punteada, y este cateto que está sobre tierra. ¿Me explico? ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, hay que concentrarse en eso, en ese triángulo rectángulo que yo tracé. Lo primero que vamos a hacer es trazar ese triángulo rectángulo. Formado, la hipotenusa va a ser la tarima, el plano inclinado, después los catetos van a ser esta línea punteada que traza perpendicular a la tierra. Y el otro cateto está sobre tierra, que sería este. O sea, esto que está acá, línea punteada, plano inclinado y tierra, forman
un triángulo rectángulo. Y cuando digo triángulo rectángulo es muy importante, lo vimos en la clase pasada. Hay propiedades muy fuertes dentro del triángulo rectángulo y muy útiles, no solamente el teorema de Pitágoras, sino también el tema del seno, del coseno que habíamos visto, ¿no? El seno de un ángulo, el coseno de un ángulo. No voy a volver a repetir todo eso, pero va a ser importante la trigonometría acá. A través del triángulo rectángulo me facilitan muchas cosas importantes. Y hay otra propiedad más que había hablado en Dinámica 1, en el video pasado, 1 y 1.1 creo, también. Creo que en el video de Dinámica 1.1 hicimos un fuertemente repaso básico, ¿no? De trigonometría. Hablamos del teorema de Pitágoras, hablamos de seno y coseno, cómo sacar el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, el seno es el lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa, el coseno es el lado adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Hablamos de que los ángulos son complementarios, o sea que la suma de los ángulos de un triángulo rectángulo vale 90 grados. Los ángulos, estos, ¿no? Este de acá 37 y este de acá que no conozco, bueno, vamos a poner la incógnita, este más este vale 90 grados. Una propiedad que yo comenté en Dinámica 1.1, sí, creo que sí, o 1.2, no me acuerdo cuántos hay, pero creo en el último video de Dinámica 1, creo que 1.1 o 1.2, comenté una propiedad trigonométrica que digo que los ángulos, estos que están acá, se llaman complementarios porque la suma de los dos da 90 grados. Esa propiedad va a ser útil ahora. Así que bueno, trigonometría, bienvenida sea. Yo necesito saber este ángulo. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué necesito saber ese ángulo? Bueno, a futuro eso va a servir para poder calcular la componente PX. Bueno, entonces, veamos lo siguiente. ¿Por qué yo necesito sacar este ángulo? Ahora lo vamos a sacar. Yo sé que este ángulo más 37 es 90, ¿no? O sea, eso es fácil. O sea, este ángulo más 37 es 90. Uno dice, ¿para qué? Bueno, ahora vamos a ver. Si yo despejo de acá, estos 37 está sumando, pasa restando, me queda la incógnita. 90 menos 37, ok. 90 menos 37 es 53. O sea que este ángulo que está acá vale 53 grados. Ya está. Con la propiedad esta de que los ángulos son complementarios, o sea, la suma vale 90 grados, como la propiedad que vimos en los videos pasados, sale este ángulo. Ahora, ¿para qué calculo este ángulo? Por lo siguiente, y ahora sí, prestad atención. Este ángulo que está acá tiene este lado y este lado punteado. ¿Está? ¿Se ve? Este ángulo que está acá tiene este lado, que es el plano inclinado, y esta línea punteada. Este ángulo está formado por esta línea punteada y esto que sería el plano inclinado. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Yo quiero compararlo con este ángulo que voy a trazar acá. Este ángulo y este ángulo. Este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Por qué? Porque tiene dos lados paralelos y, o sea, tiene dos lados paralelos. O sea, esta línea punteada es paralela al peso este de acá y esta tarima es paralela al peso X. Esos dos ángulos se llaman correspondientes. Correspondientes, ¿por qué? Porque tienen lados paralelos. Si dos ángulos tienen lados paralelos, entonces los ángulos son iguales. ¿Se entiende? ¿Cómo que lados paralelos? ¿Puedes decir por PX que van paralelo a X? ¿Eso sería? ¿Qué significa paralelo para vos? Claro, eso mismo, o sea, por eso. O sea, lo de los ángulos que decís es que el X que está ahí, que es la tarima, va paralela a PX, sería eso, y a T. A ver, No sé si me explico. ¿cómo se hace?
Esto es el ángulo incógnita, que es 53 grados, y este es el ángulo que tracé yo. O sea, esto lo llevé acá. Fíjate que esta línea punteada es paralela a esta recta de acá. Ah, yo estaba mirando el X. Vendría No, a ser. no, mirá los ángulos simplemente. O sea, este ángulo Ok, y este. listo. Entonces, yo acá lo llevé acá para verlo mejor y más prolijo. Simplemente observar este ángulo y este ángulo, donde estos dos ángulos tienen lados paralelos. Como tienen lados paralelos, los ángulos tienen que ser iguales, las aberturas son iguales. ¿Se ve? Sí, ahora que lo pasaste en limpio, sí. Bien. Esto se llaman ángulos correspondientes. O sea que, bueno, este ángulo que está acá es el mismo. Lo pongo incógnita porque es la misma incógnita, ¿no? Ángulos correspondientes, son iguales. Ángulos iguales. Correspondientes significa que son iguales. O sea, ángulos correspondientes. O sea que este ángulo de acá es igual al otro. O sea, este ángulo de acá es igual a este. Porque sus lados son paralelos, y al ser lados paralelos en forma correspondiente, así entre comillas, los ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, este ángulo de acá tiene que ser igual a este ángulo de acá. Entonces, esta es la trigonometría de ángulos correspondientes que hay que tener bien claro a la hora de saber quién es este ángulo que está acá. Y una vez que yo ya conozco este ángulo que está acá, que no es otra cosa que 53 grados, ya lo sacamos, entonces yo puedo sacar quién es peso X. Peso X es esto. Peso X va a ser el lado adyacente al ángulo este que está acá. Al ángulo incógnito que está acá, que es 53 grados. Entonces, peso X es el lado adyacente a este ángulo de acá, que vale 53 grados. ¿Me explico? Sí, 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 está bien. Entonces, una vez que ya detecté eso, peso X, que es el lado adyacente al ángulo que está acá, acordémonos que si nosotros hacíamos peso X, que es el lado adyacente, sobre el peso, que es esta hipotenusa que está acá, porque esto lógicamente, peso X, esta línea punteada que es peso Y, y esto que es el peso, forma un triángulo rectángulo, ¿no? Esto que está acá es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo hago peso X dividido la hipotenusa, o sea, peso X, que es el lado adyacente a este ángulo de 53, dividido la hipotenusa, que es el peso, me queda el coseno de este ángulo. ¿Me explico? Sí, Eso tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada. Entonces, peso X sobre el peso es el coseno de 53 por definición de lo que es el coseno. El coseno es el lado adyacente, que es peso X, sobre la hipotenusa, que aquí es peso. Cuando hago peso X sobre peso, o sea, el lado adyacente sobre la hipotenusa, me da el coseno de este ángulo, que es el coseno de 53. Entonces, esto que está dividiendo lo paso multiplicando, me queda peso por coseno de 53. ¿Me explico? sí, sí, yo lo hice al revés, yo hice otra cosa, había puesto seno de 37. Es lo mismo. Ah, bueno, Es lo mismo porque de alguna manera, si vos hiciste seno de 37, tomaste este ángulo de acá. Este ángulo de acá, si este vale 53, este que es el complementario tiene que valer 37. Y si este vale 37, peso X es un lado opuesto al ángulo de 37.
Y si peso X es un lado opuesto al ángulo de 37, va a quedar peso X es igual a peso por el seno de 37. Es lo mismo. Lo que pasa es que vos aplicaste eso porque es una receta, pero no sabes por qué lo aplicás. Exacto. En cambio, así sabes de dónde sale. O sea que no solamente la trigonometría eventual del seno y el coseno y que la suma de los ángulos complementarios de 90 grados, sino es importante saber esto de los ángulos correspondientes, que son ángulos, digamos, ángulos correspondientes son ángulos que tienen lados paralelos, y si tienen lados paralelos los ángulos son iguales. Entonces utilizo esta definición de ángulos correspondientes, sabiendo que si esto es el ángulo incógnita que es 53 grados, ¿no? Que lo saqué acá, sumando 90, bueno, 53 grados. Este ángulo que está acá es, de alguna manera, este ángulo que está acá, formado por este lado y por esta línea punteada, tiene que ser igual a este de acá. ¿Por qué? Porque justamente este ángulo tiene los lados paralelos a los lados correspondientes a este ángulo, como lo vemos acá. Entonces, al saber que si esto es 53 grados, este es 53, entonces ya sé que de 153 peso X es el lado adyacente al ángulo de 53 grados. Si es adyacente, sabemos muy bien, como vimos en la clase pasada, que el peso X, que es el lado adyacente a este ángulo sobre la hipotenusa, que no es otra cosa que el peso, me da el coseno de 53. Obviamente cuando paso esto que está dividiendo, multiplicando, me queda peso X igual a peso por 53 grados. Terminando la cuenta, peso X es, el peso es masa por gravedad por coseno de 53 grados. Bueno, ya está, hay que hacer las cuentas. O sea que lógicamente, borrando un poco acá, peso X es masa por gravedad por el coseno de 53 grados. Y ahí finalizó el problema. Normal, alineado. Hay que hacer la cuenta, ¿no? Poner la masa, 30 kilogramos, milímetros por segundo cuadrado, el coseno de 53, bueno, y ahí me va a dar el Newton, ¿no? Acordémonos que 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado es 1 Newton. Cuentas, unidades de magnitudes físicas. Y nada más, lo que hay que entender es la trigonometría. Lo más importante de estos problemas es la trigonometría, porque si no, uno no sabe cómo sacar peso X y peso Y. Bueno, y peso Y acá no me lo piden, pero si tuviese que sacar peso Y, ¿cómo lo sacaría? ¿Cómo sacaría peso Y? ¿Cómo se te ocurriría sacar peso Y? A pesar que no nos sirve para nada porque no nos piden la normal. Si nos pidiesen la normal, bueno, el peso I que está restando lo paso sumando a 0, me queda normal igual a peso I. Y ahí peso I sería como... Sería, a ver, déjame ver. Se me hizo un lío. Sería como el opuesto de ese rectángulo, claro, ¿no? Claro. Como el opuesto. Claro. Bien, bien. Bien. Y Si la hipotenusa estaría, ¿no? Claro, claro, muy bien, muy bien. Peso I, que es el opuesto, porque el peso I, lógicamente, vos lo dijiste, el peso I sería esta línea punteada, acá pongo la flechita, esto sería peso I. Esto sería peso I, que apunta hacia abajo. Peso I, como vos lo dijiste, es el lado opuesto al ángulo este. Lado opuesto al ángulo este. Entonces el peso I sobre la hipotenusa, que es el peso, es igual al seno de 53. Entonces este peso que estoy dividiendo lo paso multiplicando
me queda peso por seno de 53. O sea, masa por gravedad por seno de 53 peso I es masa por gravedad por seno de 53. Y eso sería el valor de la normal, porque este peso I que está restando lo paso sumando a 0, me queda normal igual a peso I. Se supone que la normal es el peso I, que no es otra cosa que masa por gravedad por seno de 53. O sea, si me pidiesen la fuerza que hace la tarima o el plano inclinado sobre el cuerpo, es la normal, la fuerza que hace obviamente el plano inclinado sobre el cuerpo. De esta ecuación despejo esto que está restando, lo paso sumando al 0, me queda normal igual a peso I. Normal igual a peso I, bueno, peso I es masa por gravedad por seno de 53. Y ahí queda. ¿Me explico? Sí, estaba tratando de hacer las cuentas, a ver. Sí, lo importante más allá de las cuentas es la interpretación trigonométrica de cómo hallar peso X y peso Y. El tema de los ángulos correspondientes es lo más importante del problema. Es el protagonista del problema, porque la idea es razonar de cómo calcular peso X de una forma correcta, en una forma ordenada y razonable. No metiéndome alguna fórmula en la cabeza que me tiraron y qué sé yo, una receta mágica. Entender de dónde sale la geometría necesaria como para poder evaluar fácilmente peso X. Lo que hay que saber que, bueno, si estos 37 grados, este es el ángulo complementario. La suma de los dos da el 90, despejo y saco el ángulo complementario que es 53. Ahora, este ángulo de 53 tiene que ser, y va a ser siempre igual a este de acá. ¿Por qué? Porque tiene lados paralelos. Acá lo dibujé aparte para que se vea que tiene lados paralelos. Entonces, una vez que ya sé que estos 53, peso X es el lado adyacente, entonces tiene que ver con el coseno. Y peso Y es el lado opuesto a este ángulo, entonces tiene que ver con el seno. Y ya está, y ahí sale, en forma resumida, dicho en forma resumida. Pero siempre hay que hacer lo mismo. Esto del ángulo correspondiente fue muy importante, y que lo había dicho en los videos pasados de dinámica 1, 1.1, 1.2, no me acuerdo, de que lo iba a agregar cuando apareciese. Y lo agregué hoy en este problema. ¿Quedó claro? Sí, sí, no, yo no sabía dónde venía eso. Claro, claro. Porque vos, ya sé, no, sí, tomalo así, te decían, peso por peso X, peso por seno de 37, peso Y por coseno de 37, bueno. En realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo, es equivalente a hacerlo así como te lo viste vos, que de esta forma. Es lo mismo. Pero lo que pasa es que en vez de tomar este ángulo como referencia, tomás este ángulo que está acá. El ángulo que hay entre peso I, que es esta línea punteada, y el peso este P, que hace la base de hipotenusa. Entonces tomaste este ángulo que está acá abajo como un ángulo de 37 grados. Pero bueno, se puede hacer así también, no está mal. Pero esto es una forma bastante razonable y piola como para entender de dónde salen las cosas. ¿Se ve? Sí, sí. Igual no te voy a negar que, o sea, el diagrama es como que tiene muchas cosas y Sí. tendría que hacer eso que hiciste vos ahí, como de moverlo a un costadito, eso, tal cual. Eso Sí, sí, la desventaja que tiene este tipo de problemas es que si uno lo hace desprolijo y al tuntún, sale un engrudo, el problema no se entiende nada. Sí, es bueno siempre hacerlo el dibujo bien grande, con lápiz, colores, bien grande el tema de la fuerza, las proyecciones, que se vea, que sea amplio, que es panorámico. Y una vez que uno dibuja bien plenamente todo, de forma correcta, entonces se pone a hacer estas cuestiones de ángulos correspondientes al dibujo, si no lo hace aparte. Pero después, claro, sí, al final del problema va a quedar todo dibujado, pero por lo menos va a estar dibujado
en forma correcta y ordenada, no desprolija el tuntún. Yo cuando corrijo parciales, el tuntún no se entiende nada de lo que hace. Entonces no, muchas veces uno hace un bosquejo de lo que ve acá, por separado, por una cuestión de prolijidad y para verlo mejor. Pero no es gran cosa. No es gran cosa, ¿no? Ahí me quedo para... Le pueden sacar foto, ahí está, quedó para la posteridad. Pero es un problema relativamente sencillo, no tiene mucho problema. Pero bueno, valió la pena hoy ver este tipo de problemas porque hay muchos problemas en la guía, en los parciales, en los exámenes. Hay ejercicios donde el tipo no está tirando con una soga así, sino está tirando con un cierto ángulo. No paralelamente, no tira paralelamente al eje X como acá, sino tira formando un ángulo respecto del eje X, qué sé yo, un ángulo de 30 grados. Bueno, hay problemas así. Ahí puede ser en la guía, pero más probablemente en los parciales, y de esos habría que hacer porque, bueno, habría que hurgar en los parciales si están, pero yo los he visto en muchas guías de parciales tomados, parciales viejos, y qué sé yo, donde, por ejemplo, esta fuerza de tensión de la soga no es paralela al eje X, sino forma un ángulo determinado, así, respecto del eje X, o un ángulo para abajo, qué sé yo, así. Pero bueno, aparecen problemas de ese tipo, y hay que verlos, porque ahí también hay que jugar con la trigonometría. Por eso digo, qué importante es razonar la trigonometría y cómo hacerlo, sin meterse ninguna receta en la cabeza. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo agarro esta tensión y ahora lo pongo en un cierto ángulo así o un cierto ángulo así? Que ya no es para el eje X. Bueno, si uno no sabe razonar trigonométricamente las cosas, esa receta me sirvió para un tipo de problemas. Pero ¿qué pasa si ahora el problema cambia? Si el problema cambia su disposición geométrica y yo no sé razonar la cuestión trigonométrica, las recetas, esas famosas recetas y fórmulas que yo tenía macheteadas no me van a servir. Por eso hay que saber razonar geométricamente estas cosas a la hora de proyectar las fuerzas y sacar peso X y peso Y. Porque los problemas todos son diferentes. No hay que meterse recetas o fórmulas en la cabeza o en un machete. Hay que saberlas razonar y saber de cómo trabajarlas trigonométricamente a través del dibujo, a través de la gráfica, y procesarlas porque los problemas van a ser completamente diferentes unos a otros. Bueno, perfecto. Creo que ahí ya terminé. Espero que se haya entendido. ¿Alguna duda? No, pero ahora pensaba en el tema de caída libre, ¿viste? Sí, eso Yo sí. veía eso del plano inclinado y pensaba, listo, si lo inclinamos un poco más y queda todo vertical, después ¿qué pasa? Pensaba así. Sí. Bueno, eso es otro tema ya. Así que bueno, el tema de dinámica, por lo menos de este problema, ya hemos terminado. Así que bueno, nos veremos en otro problema de dinámica. Hay muchos problemas de dinámica en los parciales y ojo con los ángulos porque las disposiciones de las fuerzas van a ser diferentes y si uno no razona geométricamente, trigonométricamente las cosas, no se metan fórmulas en la cabeza. No va a servir de nada tener un machete de fórmulas si uno no sabe procesar geométricamente los problemas de dinámica a través del, digamos, del planteo de las fuerzas y la disposición de las fuerzas respecto al sistema de coordenadas y los ángulos que forman respecto a ese sistema de coordenadas. Si yo no lo sé manejar razonablemente en forma trigonométrica, los problemas cambian de uno a otro. Y si me meto recetas, van a ser recetas particulares para ciertos problemas, no para todos los problemas que existen en el universo. Así que hay que razonar cada problema, o sea, hay que razonar las cosas profundamente. La trigonometría es independiente de cualquier problema, pero la tengo que saber usar en todos los infinitos problemas que puedan llegar a aparecer. Así que bueno, nos estaríamos viendo en la próxima dinámica o en la próxima de lo que sea, así que bueno, me despido y que les vaya muy bien. Chau, chau.